Que haya esperanza y bendición en este año nuevo que empezamos. La lectura para este domingo se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 45, y dice así: Por aquellos mismos días, María se puso en camino y a toda prisa se dirigió a un pueblo de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y sucedió que, al oír Elizabeth el saludo de María, el niño que llevaba en su vientre saltó de alegría. Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con gritos alborozados: Dios te ha bendecido más que a ninguna otra mujer, y ha bendecido también al hijo que está en tu vientre. Pero, ¿cómo se me concede que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Ayudándonos de la herramienta Habitar la Sombra, de Rocío Mufín Otero, nuestra lectura se basa en estos dos personajes, en Isabel o Elizabeth y María. Elizabeth es encontrada como la mujer que bendice a otra mujer, una persona que bendice a otra. ¿Qué es lo que podemos estar sintiendo en estos momentos o en una situación en la que nos encontramos como Elizabeth? Añoranza, soledad, alejamiento, resentimiento o aislamiento. ¿Qué es lo que podemos estar sintiendo? ¿Cómo es que ha sido diferente hacer la transición del 2020 al 2021 a diferencia de otros años? Pues estas son algunas de las emociones que han pintado de manera diferente el inicio del año 2021. Han habido más comentarios y publicaciones acerca de ser más reverentes respecto de la situación que estamos atravesando, porque hay mucho duelo a nuestro alrededor. En realidad siempre lo ha habido. Siempre han habido pérdidas importantes en fechas tan complejas como las que están supuestas a ser solamente celebradas y no vividas con duelo. Pero esta situación de cuarentena y de pandemia nos ha hecho más sensibles al respecto. Y eso es algo muy importante, porque no es que sea bueno que estemos sufriendo, ni es que sea bueno que lo estemos pasando mal, pero todas las experiencias negativas y dolorosas tienen el potencial de convertirse en algo que, aunque no va a dejar de ser malo o de ser doloroso, por lo menos sea una oportunidad para desarrollar mayor sensibilidad o mayor sabiduría de vida para lo que está por venir. Es en estas situaciones difíciles o en las situaciones incómodas en las que desarrollamos mayor sensibilidad, y es por eso que las experiencias dolorosas nos capacitan para hablar con mayor sabiduría frente al duelo de otra persona. ¿Qué es lo que puedo estarme diciendo? Extraño los abrazos, el contacto que me unía a mi mamá, a mis primos, a mis hermanos, a la abuela, a lo maternal. Porque incluso aunque no estemos hablando de manera literal con extraño a mi familiar, el asunto de extrañar el vientre, extrañar el espacio en el que era nutrida, en el que estaba siendo protegida, el espacio en el que no pasaba nada. Puede también ser un espacio simbólico, extrañar el vientre, no tanto de forma literal como extrañar a mamá, a mi hermana o a mi abuela, sino extraño ese espacio en el que no me preocupaba por demasiadas cosas. Extraño ese espacio en el que simplemente estaba caliente, abrazada, envuelta, etc. Extraño esos tiempos que eran más sencillos de vivir. Me es difícil confiar en las personas, quizá esa también sea una emoción que estemos experimentando. Dudo del cariño entre los hermanos, entre los amigos, ya sea hacia mí, o dudo de las alianzas que veo delante de mí. A eso solo tienen 2 meses, les doy. Empezamos a hacer incluso análisis de cuánto van a durar las relaciones. Empezamos a sospechar. La sensación de sospecha de las intenciones de los demás es algo normal que podemos experimentar los seres humanos, pero también puede convertirse en una pesada carga si aparte de sospechar empezamos a ponernos a la defensiva. Y esa a la defensiva es: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuál es esa agenda oculta? Y entonces llegar a un punto extremo en el que no podemos disfrutar
los regalos o la bendición o los beneficios que recibimos de alguien sin preguntarnos qué está esperando a cambio, y no podemos disfrutar ese regalo entonces, y a veces podemos caer en ese punto. Quizá estoy aislándome, tengo la sensación de sentirme sin vida interior, y a veces sentimos que estamos vivos porque respiramos, porque no nos hemos muerto. Y es una sensación también muy de la naturaleza humana, y es importante que la resaltemos. No podemos esconder estas sensaciones en las congregaciones, en la iglesia, en los análisis bíblicos que hacemos. No podemos esconder estas emociones como diciendo es que son del diablo, es que no son buenas, es que te falta Cristo, etc. Estas emociones son muy válidas y son muy reales de nuestra naturaleza como para negarlas. No podemos negarlas sin negar todos los pasajes bíblicos para quien sea muy biblista. No podemos negar todos los pasajes bíblicos en los que encontramos bien resaltado a Jesús llorando, deprimido, enojado, molesto, desesperanzado y en sensación de abandono. Porque en cuanto nosotros neguemos la humanidad de Jesús, esperando que siga siendo perfecto en la imagen en la que lo predicamos, en cuanto nosotros neguemos la humanidad de Jesús, ¿para qué entonces se encarnó? Si no fue para experimentar los placeres de la vida y también los terrores, los temores y las angustias que representa estar vivo. Lo que no se asume no se redime, dicen nuestros maestros en el seminario, y hace falta asumir la depresión, asumir la sensación de alejarse, asumir la tristeza y la desesperanza para poder redimirla. No solamente Jesús redimiéndola en su experiencia de nacimiento a la crucifixión, sino nosotros mismos. Yo no voy a poder asumir el dolor de mi prójimo, de la persona que está al lado mío, e incluso mi propio dolor. No lo voy a poder redimir si no lo asumo primero, como veíamos el domingo pasado, la reunión pasada. Necesitamos asumir esas emociones y creerlas reales para poderlas redimir, para poderlas transformar. No sé cómo abrirme a los demás, quizás sea otra sensación que experimentamos. No soy capaz de entablar una amistad sincera porque los corazones tienen sus épocas, y hay épocas en las que no logramos confiar en las personas, o hay experiencias muy específicas que nos provocan una desconfianza, no solamente en la situación que estamos experimentando, sino en todo lo que nos rodea. Es como aquella persona que chocó, que estuvo a punto de chocar, y ahora justo después de ese evento está manejando a 30 o a 40. Y va el pitadero detrás de la persona y de su carro, pero no saben que la persona está temblando de miedo. Y ahora duda de todo. ¿Qué es lo que podríamos estar proyectando con estas emociones experimentadas? Quizá no me siento en contacto con lo que me rodea. Me parece que vivo en un mundo estéril. Ni las personas ni la naturaleza me hablan al corazón. Esta es una situación normal. Y esto no significa que no estemos en contacto con Dios. Dios está en nosotras y en nosotros, en los momentos en los que vemos la naturaleza y nos asombramos, nos maravillamos y caemos de rodillas, alabando, glorificando, felices, y también está con nosotros cuando vemos el mundo y decimos, no alcanza para todos. Qué tristeza cómo estamos perdiendo las especies, qué estéril se vuelve la tierra por causa del ser humano. No vale la pena. Qué tristeza procrear para dejarle a las nuevas generaciones esta situación que vive nuestro planeta. ¿En qué mundo les toca vivir a las nuevas generaciones? Y ahí también está Dios, llorando con nosotros, molesta con nosotros. No debemos creer o permitir que nuestras congregaciones, que la gente de nuestras iglesias crea que cuando está en momentos de oscuridad o de desolación o de desencanto es porque Dios se ha alejado de ellos, o porque han pecado y Dios no les perdona y les ha dado la espalda, porque esa es una sensación que agrava la situación de dolor, el duelo, además sentirse abandonado de Dios. ¿Qué es lo que sucede en el relato que acabamos de leer?
Elizabeth y María se encuentran en un momento difícil y bello. No solamente en el entorno que les ha tocado vivir, están embarazadas. Y el embarazo es una situación bella, pero difícil. La vida de sus pueblos sufre esclavitud y pobreza. Ambas están embarazadas. En ese encuentro, Elizabeth bendice a María, le transmite con sus manos y con su cuerpo, con su cercanía, la bendición, la baraka, la bendición, es decir, un efluvio de vida que da fecundidad. La baraka es un modo de transmitir un torrente de ternura que invita a estar presente en la vida. Transmitir una bendición a las personas no solamente requiere de palabras de la Biblia o de la palabra bendición como tal para poder transmitir bendición. Transmitimos una bendición de año nuevo, una bendición de bienvenida. Transmitimos buena vibra a otra persona, también con la actitud, con la emoción de verle. ¿Te has fijado cómo cambia el semblante de una persona si va caminando y tú solamente le dices, ese vestido te queda bien, qué bonito sombrero, guau, etcétera? El semblante de la persona puede cambiar solamente con eso, con reconocerle. El semblante de una persona puede cambiar cuando le elogiamos la labor de sus manos. Qué bien cocina, qué bien transforma. Vaya manera de limpiar. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa, no quiero meterme en cosas muy delicadas, porque cada quien con su vida más íntima, con su vida privada, con las cosas que quizá creemos que los demás saben que valoramos, pero nunca está de más agradecerle por lo que hace por nosotros. Transmitimos la bendición o la baraka cuando enviamos un torrente de ternura que invita a estar presente en la vida. Todo va a estar bien. No te preocupes demasiado. No pierdas el sueño en esto. Estamos contigo. Nos preocupamos por ti. ¿Cómo sigues? Etcétera. Es un poder que te conecta con la vida, que te da protección. Frecuentemente caminamos por la vida sin el aliento de la bendición, desconectados de lo que nos rodea, de los árboles, de las plantas, el sufrimiento o la belleza. No solamente nos desconectamos de lo bonito o de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a veces nos desconectamos del sufrimiento. Y el dolor también se debe experimentar. O nos desconectamos del sufrimiento ajeno y no podemos sentir nada. Esa, si te puedo platicar de manera personal, es una de las razones por las que, aunque soy enfermera, decidí que iba a ejercerlo en la docencia, no en la clínica. Porque yo entendí que soy tan empática que iba a cargar con el peso del dolor de todo el mundo en el hospital. Y eventualmente o me iba a dar un ataque de nervios o una enfermedad cardíaca por tanto sufrimiento, o iba a decidir desconectarme del dolor, del sufrimiento ajeno, con tal de no hacer lo mío. Y es lo que sucede. Quizá lo hemos notado en algunas ocasiones en las que has estado hospitalizado o un familiar lo ha estado. Y tú puedes notarlo en algunos miembros del personal de la salud. Cómo entiendes o observas, aparentemente o a veces es real, que no conecta con el sufrimiento del paciente. Que ya se le hace tan normal ver sufrimiento todos los días, que no puede comprender la situación que estás atravesando o que está atravesando tu familiar. Yo entendí que yo iba a ser una de las personas que enseguida iba a buscar desconectarse del sufrimiento ajeno, con tal de no sufrir yo. Y eso es lo que llega a sucedernos. Puede sucedernos por diferentes razones. Nos desconectamos del sufrimiento propio, del ajeno y de la belleza. Sentimos que nuestras elecciones y las cosas que decidimos no tienen la bendición, no tienen el abrazo de quienes nos importan o quienes nos rodean. Y esta es una sensación con la que todos nos podemos identificar, porque este año de cuarentena muchos planes se vinieron abajo o tuvieron que ser transformados. Hay personas para las que es muy importante celebrar alrededor de un pastel con 15, 20 personas, y si no, no fue cumpleaños. Hay personas que se casaron con una cuarta parte o incluso menos de invitados. Hay personas que tuvieron que transformar sus duelos al momento de velar a un familiar que falleció. Y no es lo mismo.
no sienten lo mismo el transmitir o ver a las personas por horarios o no poderles recibir. Hay quienes necesitan estar rodeados de mucha gente para poder enfrentar sus duelos o para poder celebrar. Y han tenido que transformar sus celebraciones este año. Por lo tanto, nuestra relación con el mundo se encuentra fracturada o estéril. Necesitamos dejarnos tocar por ese abrazo fecundo, esa baraca. Necesitamos dejarnos tocar por ese abrazo fecundo a través de nuestra naturaleza porosa y hambrienta. Quizás sea muy difícil que nos sintamos estériles, que nos sintamos como en desierto, como una planta que le hace falta agua desde hace mucho tiempo. Pero también la sensación de esterilidad, la sensación de sequedad, es un momento propicio para sabernos en el momento adecuado para absorber. Una planta que ha necesitado agua por mucho tiempo recibe con mucha gratitud el agua que cae por fin, cuando por fin llueve, cuando por fin es regada. Nuestro momento de estar porosos, hambrientas, sedientos, es el momento propicio también para recibir la bendición que en este caso María recibió de su familiar, de Elizabeth. Vamos habitando la sombra. Nos sentimos estériles, nos sentimos secas, porosos, hambrientas. Hay que habitar esa sensación. No hay que negarla. No hay que tratar de ocultarla repitiéndonos constantemente: Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso ayuda, claro que sí. No estoy diciendo que no lo hagamos. Pero no hay que tratar de ocultar la emoción o la sensación difícil tratando de cubrirla. Se puede transformar, pero no tratar de cubrirla con otro tipo de ruido. Porque las palabras positivas a veces son útiles, pero a veces pueden ser solamente ruido. Podemos estar tratando de ser positivos o positivistas solamente por ruido. Todo va a estar bien, pero no con el respiro. Es como cuando tratamos, cuando hiperventilamos porque algo sucede y estamos respirando, y esa respiración, aunque digamos está respirando más de lo normal, no está realmente oxigenando. Esas respiraciones superficiales que pueden ser palabras de aliento pero vacías, solo como ruidosas para tratar de ocultar el dolor que sentimos, es como una respiración superficial y no por mucho respirar estamos oxigenando. Necesitamos una respiración pausada en la que inspiramos prolongadamente. Aguantamos la respiración un momento, imaginamos cómo el oxígeno viaja a todo nuestro cuerpo y entonces soltamos el aire, poco a poco, por la boca. Porque no por mucho respirar estamos realmente oxigenando. Hay que habitar la sombra, hay que experimentar la emoción, sobre todo si es dolorosa. No por ser masoquistas, sino porque cada vez nos convertimos en personas más sabias y más hábiles. Y vamos aprendiendo a transformar los desechos en el estiércol en abono. Y para eso no necesitamos hiperventilar. Con la sabiduría de vida que vamos adquiriendo, vamos entendiendo que no hace falta entrar en negación, ocultar secretos familiares para mantener, o secretos de iglesia, para mantener el orden o para mantener la imagen. Cada vez nos vamos dando cuenta de que es más importante saber enfrentar el caos que tratar de negarlo. Así que habitando la sombra, podemos ejercer algunas prácticas que nos ayuden en este tipo de situaciones. Puedes, por ejemplo, tomarte un momento para poner frente a ti la situación o el conflicto que tienes con alguna persona, con la vida, con la desconexión de tu cuerpo. A veces la desconexión es contigo mismo, contigo misma, a veces es con otra persona porque hay un conflicto. Identifícalo. Al evocar el conflicto, observa cómo son las sensaciones de soledad, de aislamiento, quizá de rencor, y permítete que sean tal y como las sientes. Di
para otra persona si estás haciendo esto de manera grupal o hacia ti mismo. Todo tal y como lo sientes. No trates de ocultarlo, no trates de encontrar la palabra más adecuada. Dilo tal y como lo sientes, con las palabras que salen de tu corazón, que salen de tu mente. ¿Alguna palabra fuerte? ¿Alguna grosería? ¿Algún lo que sea? Lo estás pensando. No estás ofendiendo a nadie, no lo estás diciendo en televisión abierta, no lo estás diciendo en Facebook Live, no estás diciéndolo para ofender a otra persona, tal y como salga de tu corazón. Permite a tu lengua verbalizar aquello que sientes sin filtros, porque no estás emitiendo un mensaje oficial. Estás tratando de sanar y necesitas tanta sinceridad como te sea posible. Fíjate dónde se perciben con mayor claridad en tu interior esas sensaciones, dónde se siente el malestar, dónde percibes el dolor en tu cuerpo al pensar en ese problema. Algunos lo sienten en la cabeza y les duele, otros sienten un revolvedero de tripas, alguien más siente sus pies muy fríos, más de lo normal. Otras personas pueden sentir que sus ojos se decaen, que no respira con claridad, que tiene un sabor amargo en la garganta. Cada quien empieza a sentirlo de forma diferente. Hay quien incluso puede decir, si lo voy notando, mi piel está más reseca de lo normal, mis uñas quebradizas, etc. Todo eso vale. Hay que tratar de leer, de sentir a nuestro cuerpo, de escucharlo. No dejar pasarlo por alto. Es invierno, la piel siempre está reseca. Pues sí, es normal, pero hay que escuchar a la piel. Y si necesita extra de hidratación, se la damos, pero a veces también está deshidratada, porque está muy en conexión nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestras emociones, más de lo que nosotros entendemos o creemos. Trata de encontrar palabras para eso que sientes en tu cuerpo. Puede ser una metáfora, un sentimiento. Completa frases como las siguientes. Se siente como... es una zona que está... etcétera. Si encuentras sensaciones molestas o dolorosas, acepta que están allí, tal y como aparecen. No trates de explicar quién tuvo la culpa, quién comenzó, qué pasó, quién tiene la razón, quién debería pedir perdón primero, quién no se merece la disculpa, etc. Simplemente toma un momento para acoger esos sentimientos y dejarlos estar en ti. Solamente es así como se siente, no es así como sucedió o como debió haber sucedido. Este tiene la culpa, yo tuve la culpa, siempre tengo la culpa. No, solamente qué es lo que está sucediendo, cómo duele, cómo se siente, en dónde lo sientes. Respira a través de ese dolor, como si lo habitaras sin saber exactamente por dónde te lleva. Simplemente duele. Ahorita no estamos en el momento de diagnosticar. No hay que hacer demasiadas preguntas. Es simplemente la sensación de duele. Esto duele. Las separaciones, las ausencias, las distancias entre quienes fueron amigas, amigos, hermanos, esposos, madre e hija o hijo, padre e hija o hijo, dejan atrás de sí una herida. Las separaciones siempre dejan una herida. Incluso cuando son necesarias, cuando son saludables, cuando tienen un ve de vuelta como no un adiós, sino un hasta luego. Una separación con personas, con objetos, en situaciones, una separación de mí misma, una pérdida. Siempre es una herida, siempre es un corte, siempre va a doler. Incluso cuando hay que extirpar algo de nosotros que hace daño. Queda lo que en medicina se conoce como el dolor fantasma, porque se supone que siguiera allí, y a veces la ausencia de una persona o de una situación o un duelo nos va a provocar de forma más clara o menos clara una sensación de dolor fantasma. Duele como si aún estuviera allí, aunque ya no está. Sentimos que nuestra baraca se ha ido, nuestra bendición, nuestras ganas de vivir. Necesitamos soltar los humores, las lágrimas, las expectativas. Hay que dejarlo ir. No hay que aguantarnos las lágrimas, no hay que aguantarnos lo que quisiéramos decir y mejor nos tragamos esas palabras. Lo que no sale,
Lo que no se expresa se convierte en una enfermedad. Yo prefiero decir las cosas que provocarme una úlcera. Yo prefiero hablar y poner límites que provocarme otra vez cálculos renales. Yo prefiero hablar con más claridad, ser más sincera, mostrarme más como soy, incluso con el temor de ser criticados o de ser enjuiciados, que provocarme más enfermedades en el cuerpo. Por favor, mi cuerpo no aguanta tantos secretos, mi cuerpo no aguanta tanto sufrimiento, mi cuerpo no va a aguantar tanto resentimiento. Necesito expresarlo, dejarlo salir. Toma un momento para sentir el extravío de tu añoranza, tanto si lo extrañas como no. Hay separaciones que tú dices, ¡uf, qué bueno, qué alivio! Y aún así habrá un momento de duelo. Hay que vivirlo. Como les decía en la sesión pasada, si te da mucha ansiedad porque se fue algo que lastimaba o alguien que lastimaba mucho, no llores, le decía esta amiga, no te aguantes de llorar diciendo no voy a llorar por él. No, llora y llora por ti. Visualiza que lloras por ti. Pero déjalo salir, deja expresar. Las distancias, las separaciones nos abren rutas nuevas, trazan nuevos senderos, nos ayudan a salir de las dependencias en las relaciones y nos invitan a recorrer caminos nunca imaginados. Y hay que saber visualizar eso. Una ruptura, un corte, una separación siempre nos obliga a replanificar o a descubrir caminos que siempre han estado allí, pero que no conocíamos porque estamos muy acostumbrados al camino habitual. Porque a veces esa costumbre provoca también dependencia y no es saludable ni que yo dependa de los demás en un asunto enfermizo de codependencia o de dependencia absoluta, ni que los demás dependan de mí. A veces también eso provoca que desarrollemos relaciones enfermizas. Por ejemplo, a veces sucede que en las iglesias se desarrolla este tipo de relación de dependencia iglesia-pastor, para no hablar de la familia y hablarte de algo que puedo conocer como pastora. Esta relación de codependencia se puede establecer en la cual la congregación necesita para todo de su pastor o de su pastora, que nos diga qué hacer, qué no hacer, que nos diga qué está bien, qué está mal, que nos diga sí o no, que nos dé un consejo o nosotros no decidimos, y más que el consejo, que nos diga qué hacer, porque es el mediador entre Dios y nosotros. Porque es el pastor, por algo es la pastora, debe saberlo todo. Y entonces también la pastoral podemos caer en el jueguito de sentir que los demás dependen tanto de nosotros que nos sentimos muy apreciados. Pero hay otras maneras de sentir el aprecio de los demás. Sin embargo, esa es una de las maneras más rápidas de sentir el aprecio de los demás, que dependan de nosotros. Como no soy mamá, no puedo hablar de esa sensación de dependencia y de cómo a veces por eso no se logra soltar a las criaturas para que hagan su propia vida, porque entonces nos sentimos vacíos o vacías. Es tanto así que el síndrome del nido vacío es una realidad y vale mucho la pena aprender sobre ello para cuando los hijos dejan la casa. Necesitamos soltar todo eso, aprender a tener relaciones con menos apegos. Y el apego no es sinónimo de amor. Podemos tener relaciones de poco apego, de apego saludable, de desapegarnos y aún así amarnos profundamente. Eso no es sinónimo y tampoco está peleado. Pregúntate, ¿qué te impide volver a conectarte a la vida después de esta separación? ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta dejar ir? Las separaciones nos ayudan a volver de otro modo, quizá con el permiso de ser como queremos ser, de ser más libres. ¿Qué has aprendido con esta distancia que has transitado? ¿Qué te ha hecho bien después de la separación? ¿Y cómo puedes continuar de manera que cuides no volver a las viejas pautas o dependencias? Después del exilio o justo por lo que duele, puedes confiar en reencontrar lo que perdiste en otro lugar. Pide en tu interior que aquella persona o grupo en quien estás pensando ahora, que no puedes ver, que no puedes relacionarte con, que tienes que guardar distancia, incluso por prevención,
Pide que te dé su bendición. Dile para qué lo necesitas. Y después, en reciprocidad, nombra sus elecciones y bendícelas. En estos momentos quizá no nos podemos abrazar como Elizabeth y María se abrazaron, con todas las personas que quisiéramos. En estos momentos no podemos recibir los 25 abrazos que recibirías si tu cumpleaños lo hubieras celebrado como querías, o los 123 abrazos que recibirías al casarte, porque tu boda no fue lo que en un principio habías planificado, o no la has podido hacer y esto se ha pospuesto y se llegan las fechas y tú dices, hoy habría sido mi cumpleaños, hoy habríamos salido de vacaciones, hoy habría estado en la playa, y eso vale mucho la pena reconocerlo también. Pero hay que buscar esa bendición de estas personas, incluso en medio de la separación. Un poder que te conecta con la vida, que te da protección. Visualiza a todas estas personas como tu respaldo, como quien está allí por ti, aún en medio de la distancia. Frecuentemente caminamos por la vida sin el aliento de la bendición, desconectados de lo que nos rodea, de los árboles, de las plantas, el sufrimiento o la belleza. Guarda en tu memoria lo que quieras recuperar de este momento, como si lo recibieras bendecido en tu cuerpo. Puede ser la imagen de un suceso, unas palabras breves, una mirada sutil. La memoria de los abrazos anteriores que has recibido, de personas que por el momento no pueden estar o que ya no van a estar, pero que si lo estuvieran, te abrazarían, te dirían vive, disfruta, no quiero que estés deprimido por mí, etc. Vuelve sobre tu cuerpo. Observa el ritmo de tu respiración mientras, después de tú haber cerrado por este tiempo tus ojos, de haber visualizado a esas personas que te abrazan, y observa si estás respirando y oxigenando, que aunque respirando menos, estés oxigenando tu cuerpo adecuadamente. Permite saborear este momento soltando suavemente cada pensamiento de ansiedad, de soledad, de desconfianza, para poder reconciliar esa sombra que habitamos ahora, la sombra de la distancia, la sombra de la desconfianza, de la soledad. En una sombra reconciliada, tu aislamiento es la terquedad de la espera fiel a la llegada de un vínculo olvidado. Otra vez, ¿qué es el aislamiento? La terquedad de la espera fiel a la llegada de un vínculo olvidado. Como cuando yo esperaba que ese ex regresara. Es que va a regresar. Es que no puedo relacionarme con otra persona. Es que vamos a volver a estar juntos. Es que todo va a ser igual. Ese es mi aislamiento. Fíjate cómo es el aislamiento, la terquedad de la espera fiel a la llegada de un vínculo olvidado. Me aíslo cuando yo espero que todo va a ser como antes. Cuando entro en mi terquedad de que vuelva, de que sea igual, de que de algún modo todo lo que está sucediendo ahora se desvanezca, sea un mal sueño y cuando yo despierte entonces todo va a ser igual. El aislamiento es esa terquedad. Me empiezo a aislar de las nuevas experiencias, de la posibilidad de nuevos caminos, de la gente que todavía está conmigo. ¿Sí te has fijado que cuando perdemos a alguien, no quiero meterme en cosas muy delicadas como el fallecimiento, pero te voy a hablar de mí misma, mejor, para no meterme en asuntos delicados con tu propia persona. En ese mismo ejemplo de ese ex que de verdad que tiene que volver, todo va a estar normal, esto es un mal sueño, se va a dar cuenta, va a regresar, etc. En ese aislamiento yo empiezo también a romper otro tipo de vínculos, porque no me puedo conectar con las 15, 20, 25 personas que siguen en mi vida por una que no está. Y me desconecto. Y no hablo con ellos, no puedo platicarles, estoy tan obsesionada con el regreso de una persona que empiezo a perder la noción de la presencia constante de quienes sí están en mi vida. Quizás retienes una historia que ya pasó y que ya es de otro modo, que ya no puede volver a ser como la añoras. Conviene salir a probar nuevos encuentros, caminar por rumbos desconocidos y será muy valioso sentir la bendición de aquellas personas que un día te poblaron el alma.
siempre las reencuentras en una esquina, en un café o un trago de jugo, en una nueva amistad, en un columpio, en una puesta de sol. ¿Qué ritual podemos practicar y recomendamos en esta sesión? Evoca a la persona por la que sientas nostalgia, físicamente en este mundo o no. Tómate un tiempo para recordar y para escribir aquellas cosas que recuerdes que dejó en ti. Esas cosas que están vivas en ti, de lo que aprendiste de ella. Me enseñó a, completa la frase. Conocí, completa. Nos reímos por, y completa. Compartimos tal cosa. Esta memoria te ayudará a amistarte contigo y con las personas que te esperan en la vida. Esas memorias son hermosas. Encuentra las memorias geniales y que alimentan tu alma con la persona que ya no está físicamente o que todavía camina sobre este planeta pero ya no va a regresar. Para que entonces tú tomes conciencia de que ese tipo de memorias hermosas tienen la posibilidad de desarrollarse también con quienes siguen en tu vida y con otras personas en caminos nuevos, de manera que tú puedas desarrollar memorias agradables, experiencias inolvidables y que traigan alimento a tu alma y que no estás atado a una persona o a un suceso, porque también puede ser la pérdida de un empleo o de un estilo de vida o de la salud. Y poder darnos cuenta de que podemos experimentar eso, que no estamos atados a una situación que ya no es la misma para ser felices. Podemos seguir desarrollando, tenemos ese mismo potencial para desarrollar hermosas memorias con otras personas, conmigo misma siendo transformada o con una situación que antes era de un modo y ahora es diferente. Conviene salir a probar nuevos encuentros. Entonces escribe esas memorias. Esta memoria te ayudará a amistarte contigo y con las personas que te esperan en la vida. Puedes escuchar la canción La ternura que vino a salvar de Pablo Milanés. Sobre todo, ábrete al encuentro, deja que te abrace, hasta que sientas que tus poros han recibido el efluvio que te conecta con la vida. Hay nuevas oportunidades en medio de un camino que ha sido torcido o que ha sido pausado. Hay nuevos caminos en medio de los caminos que ya no son como eran antes. Y hay oportunidad de transformarnos a nosotras, a nosotros mismos. De esa manera también nos vamos dando cuenta de lo fuertes, de lo resilientes que somos. Soy flexible. Me puedo adaptar. La situación es difícil, pero voy a encontrar la manera. De esta forma, después de que Elizabeth y María se ven nuevamente, se abrazan y se bendicen una a la otra, es que María logra expresar este canto que se encuentra en el mismo Lucas capítulo 1, y con esta lectura terminamos. Después de este encuentro, María alabó al Señor y dijo: todo mi ser ensalza al Señor. Mi corazón está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde sierva. De ahora en adelante todos me llamarán bendita, pues ha hecho maravillas conmigo aquel que es todopoderoso, aquel cuyo nombre es santo y que siempre tiene misericordia de aquellos que le honran. Con la fuerza de su brazo destruyó los planes de los soberbios, derribó a los poderosos de sus tronos y encumbró a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Se desveló por el pueblo de Israel, su siervo, acordándose de mostrar misericordia, conforme a la promesa de valor eterno que hizo a nuestros antepasados, a Abraham y a todos sus descendientes. María se quedó unos 3 meses con Elizabeth y luego regresó a su casa. Esto es muy hermoso porque además de ser una lectura tan reconocida para la comunidad cristiana, el canto de María es algo que nosotros podemos identificar según nuestra meditación del día de hoy. Cuando tú experimentas la bendición que viene del otro hacia ti y cuando tú experimentas bendecir al otro, darle palabras de aliento y acompañarle en su propio proceso, viene este momento
en el que María puede bendecirse a ella misma, porque a veces es lo más difícil de hacer. A veces es más sencillo que le demos palabra de aliento a otras personas que a nosotros mismos. A veces es más sencillo que elogiemos algo en otras personas que en nosotras, que en nosotros. Quizá en parte porque hemos aprendido que eso es vanagloria, que eso es hablar bien de uno mismo, no es tan importante como el hecho de que otros hablen de ti. Tú no reacciones a tus propios logros, no te resaltes, no presumas. Y aprendemos ese tipo de detalles y entonces por eso también es más difícil que nos elogiemos a nosotros mismos que a las demás personas. María, después del encuentro que tiene con su familiar Elizabeth, logra bendecirse a ella misma. Sin vanagloria, de todas maneras ella puede decir, me llamarán bienaventurada, me mirarán y dirán, mira, resaltaré, y no por mis propios méritos. Dios me ha visto con ojos de misericordia, Dios me acompaña, no importa las circunstancias, Dios me ha hecho valiosa. Soy merecedora de paz, de alegría, de mantener la esperanza. Merezco caminos nuevos, merezco poderme transformar. Tengo derecho de cambiar de opinión. Puedo encontrar mi propia felicidad sin que me llamen ególatra. Tengo derecho de estar en paz y de tomar decisiones por mi propio bienestar, no solamente de quienes me rodean. De esa manera nosotros también empezamos el año ejercitando esa habilidad tan importante de bendecirnos a nosotras, a nosotros mismos, darnos palabras de aliento, acompañarnos como acompañaríamos a alguien que necesita nuestra ayuda, tenernos paciencia con nuestros propios procesos y permitirnos llorar, porque a veces nos decimos eso a nosotros, a nosotras mismas, no llores, no es para tanto, mira lo que haces por llamar la atención y cosas más graves todavía. Empecemos o continuemos el inicio de este año ejercitando la gran e importante habilidad de saber derramar bendición y palabras de aliento sobre nuestra propia persona. Porque después eso nos va a llevar a una lectura más, que es la de ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una ley natural. No puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. El ama a tu prójimo como a ti mismo sería casi como un así como te ames, amarás a los demás. Y si no soy capaz de ser paciente conmigo misma, lo más probable es que también pierda muy pronto la paciencia con los demás, aunque trate de fingirla. Si no soy capaz de darme palabras de aliento, de conectar con mi propio sufrimiento, va a ser muy difícil que después también conecte con el sufrimiento de los otros y que pueda empatizar. Así como me ame, amaré a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces se vuelve en eso. Tengo que llenar mi propia fuente de bendiciones. Tengo que tratarme con cuidado, con delicadeza, con paciencia, para que entonces eso fluya de forma natural. Cuando yo entiendo cuáles son mis derechos, lo que merezco y no merezco vivir, entonces a mí se me hace también muy natural defender o respetar el derecho de los demás a vivir como entienden que necesitan vivir. El respeto a mí misma se convierte en mi respeto por los demás. No voy a poder respetar a los demás de manera sincera si no me respeto a mí misma. Voy a pretender que los demás rompan sus fronteras y sus límites si yo constantemente los estoy rompiendo por los demás, como sucedía con Marta, pero no me quiero meter en más relatos, un relato por sesión es suficiente, pero es que me la recordó tanto. Señor, ¿no ves que María está ahí toda sentadota y yo estoy haciéndolo todo? ¿Y qué le dice el Señor? No le mandó a María. Sí es cierto. No. Le dijo, no, tú siéntate. Ven y siéntate. Una pausita, por favor. Después mandamos a Pedro a lavar los trastes. Tenemos aquí mucho viejote que se puede levantar después a recoger todo. Siéntate, mujer. Trátate con ternura para que puedas entender que María lo que está haciendo es correcto. Pero te estás esforzando demasiado, estás muy angustiada por todo. Y entonces ahora quieres que todo el mundo se angustie. ¿Te das cuenta? Así como tú te ames y te trates, amarás y tratarás a los demás. Que así inicie nuestro año, con más empatía, paciencia hacia adentro para poder expresarla hacia afuera y no permitir la agresión del exterior hacia nosotros. No todas las preguntas merecen respuesta,
No toda la gente tiene derecho a entrometerse y generalmente a quienes le damos derecho a entrometerse lo hace con cuidado. Respetemos nuestros límites, vivamos nuestros duelos y permitamos encontrar caminos nuevos donde hemos perdido otros caminos. Permitámonos encuentros nuevos con otras personas donde hemos perdido a alguna persona. Nuevamente, no quiero meterme con el duelo por el fallecimiento, pero a veces nos aferramos a gente que sigue viva en este planeta, pero ya no se relaciona más con nosotros. Déjelo ir, déjela ir, que quizá le está haciendo un gran favor. Dios te bendiga. Recibe mi bendición, mi cariño, mi empatía por lo que sea que tú estés atravesando, porque de esa manera también yo me siento acompañada por ti. Yo sé que tú oras por mí, que me acompañas, que me deseas buena bendición, que me deseas mejores caminos y sanidad. Yo te los deseo a ti también. Donde quiera que estés, te reconozco el valor, reconozco tu capacidad, tu resiliencia. Reconozco que tú mereces una vida digna, completa y saludable. Y eso también es evangelio. Dios con nosotras, Dios con nosotros. Feliz año nuevo, en medio de todo.